Muy buenas noches a todos los participantes de este evento, de este Full Day. Y bueno, vamos a hacer esta pequeña exposición acerca de algunas aplicaciones de Civil 3D en esta ocasión. Bueno, permítanme ante todo presentarme. Soy el instructor Jimmy Omar Baraguarela. Ya hace un momento lo comentaba Rubén, antes que me dé el pase. Y bueno, en cuanto al manejo de Civil 3D, hay muchas, digamos, opciones o flujos de trabajo, podríamos decirle, que nosotros a menudo pues hemos venido realizando o los aprendemos, ¿no? Para un determinado fin y que, bueno, en conclusión, nos hacen las cosas muy, muy sencillas, ¿no? El hecho, por ejemplo, de procesar nuestras curvas de nivel, generar, por ejemplo, nuestros volúmenes, ¿no? Hace que estos cálculos pues ya no tengan nada que ver pues con el proceso tedioso de estar realizando pues quizás procesos en hojas de cálculo, sino que el programa con sus mismos procedimientos puede realizar esos tipos de cálculos. Bien. Hoy día eh, he tomado este título de exposición como el proceso que podríamos realizar en algunas situaciones para poder calcular volúmenes en cuanto a las labores que se realizan pues con los movimientos de tierra, ¿no? Y en este caso con el apoyo del programa Civil 3D, con AutoCAD Civil 3D. Bueno, en primer lugar, nosotros conocemos algunas características del programa, ¿no? Civil 3D es una herramienta muy potente en el tema del dibujo, como un colaborador al tema del diseño, y en el entorno CAD en el cual se maneja Civil 3D, pues tiene todas las opciones de precisión pues que utilizamos pues en el entorno de CAD, ¿no? Entonces, por eso es que resulta una colaboración muy eficaz, ¿no? En el tema del diseño y por ende en el tema del cálculo. El objeto de la superficie, lo que bueno, en inglés, en la versión en inglés se da pues como el surface, ¿no? La surface es un objeto muy importante porque con una superficie nosotros no solamente hacemos la representación de curvas de nivel, sino que también pues calculamos volúmenes, calculamos áreas, podemos representar perfiles, secciones, ¿no? Hay muchas formas de poder crear una superficie también, ¿no? A veces tenemos datos de puntos, a veces tenemos datos de curvas, ¿no? Pero justamente hay algo que nosotros debemos de supervisar, ¿no? Y es justamente la forma que tiene el modelo del terreno. Las herramientas que tiene el programa para temas de edición deben de ser utilizadas para que el modelo que nosotros hagamos para nuestro terreno, valga la aclaración, tenga una muy buena aproximación a la forma real. ¿M? Esa es la idea. Entonces, por eso que el programa tiene esas herramientas que, bueno, para quizás muchos de nosotros, como usuarios, son bastante comunes, pero no por el hecho de que a veces sean comunes dejan de ser menos importantes, ¿no? Bien, entonces, una de las características muy importantes que tiene el programa es la relación entre componentes de dibujo. La relación entre componentes de dibujo indica que si nosotros hacemos la modificación de un objeto, pues el objeto dependiente o el objeto que le sucede va también a actualizarse, ¿no? Y en el caso del cálculo de volúmenes, pues eso también aplica. Bien, en esta exposición
vamos a tratar algunos temas sencillos acerca del cálculo del volumen entre dos superficies, utilizando la herramienta del centro de control de volúmenes, bueno, más conocida como el volumen dashboard. Los resultados que se generan a partir de una superficie de volumen, ¿no? Que es el objeto, la figura que nos permite obtener el volumen. Y también vamos a tratar de integrarlo con alguna herramienta de análisis de superficies, ¿no? Particular el análisis de elevaciones, ya que nos permite entender, por ejemplo, la situación del terreno, ¿no? Por ejemplo, si es que nuestro movimiento de tierras ya tenemos evaluado nuestro volumen de corte, nuestro volumen de relleno, pero también poder entender cuál es la situación, cuál es la localización de esos volúmenes, ¿no? Y, y también eh, poder utilizar una herramienta que hace los cálculos de volumen a nivel de una superficie, y esto ya como algo adicional que tiene el programa, como para poder hacer una representación de esas variaciones de volúmenes que se tiene, pero en este caso tomando en cuenta los niveles. ¿Ok? Y bueno, finalmente vamos a observar alguna función que tiene el programa relacionada con la representación de los volúmenes sobre la superficie en planta, pero con la información de elevaciones, con la información de volúmenes, que nos permite entender cuál sería pues la actividad a realizar cuando se esté ejecutando el movimiento de tierras. Correcto, entonces voy a utilizar unos dibujos, unos archivos para poder realizar la explicación del procedimiento. ¿Ok? Entonces, para esto voy a mostrar aquí la ventana del programa. ¿Ya? Y vamos a realizar un planteamiento de datos para poder generar dos superficies, las cuales, estimados, las vamos a relacionar con la finalidad de obtener esos volúmenes. Entonces, tengo aquí un archivo que tiene un avance y les voy a explicar, ¿ya? Qué tipo de avance es el que tiene. Acá se tiene una importación de puntos de un levantamiento topográfico que se hizo en dos etapas. Una etapa correspondiente al antes de realizar la conformación, en este caso de una explanación, y un levantamiento posterior. Entonces, aquí en realidad no voy a ver la parte del modelamiento, de la explanación, que, bueno, comúnmente se hace pues con las herramientas de grading, ¿no? Con los criterios de explanaciones, sino que más bien vamos a ponerle un poquito de cuidado a la forma de la triangulación que tendría un levantamiento topográfico que se hizo después y que lo podamos contrastar pues con el terreno inicial. ¿Correcto? Entonces, acá en este archivo, a partir de una data de dos levantamientos topográficos en este caso, tenemos un par de grupos de puntos, ¿ya? Que están señalados aquí como el terreno final y el terreno inicial. El grupo de puntos terreno inicial contiene una cantidad de puntos correspondiente al levantamiento en su fase inicial, antes de la conformación de la explanación. Y acá el terreno final contiene la parte ya completa, ¿no? Entonces, se ha vuelto a hacer un levantamiento topográfico y están representados los puntos de terreno final, pero lo que piden en particular es justamente una comprobación de los volúmenes. ¿Ah? Digamos que no tenemos esa información del diseño de la explanación, que también pudo haber sido hecho pues con el programa, sino que más bien lo que se tiene como una alternativa, vamos a decirlo así, es un segundo levantamiento para poder para poder calcular esos volúmenes. Bien, entonces lo que necesitamos para poder calcular el volumen entre dos superficies es
terreno, las dos superficies. Entonces vamos a generar acá una superficie y esta superficie va a ser una superficie del tipo TIN, ¿ya? Esta superficie la vamos a llamar terreno inicial, ¿ya? Y le vamos a asignar un estilo que, bueno, en este archivo en particular ya tengo creado, un estilo terreno inicial, y vamos a definir a esta superficie con un grupo de puntos. Voy a corregir acá el nombre, se me pasó una letra, disculpen ustedes. Y vamos a definir a la superficie con grupo de puntos y vamos a trabajar el grupo de puntos terreno inicial. Entonces con eso tenemos esta topografía inicial antes de generar en este caso la explanación. ¿Ya? Y bueno, si bien es cierto, voy a cambiar aquí la escala para poder apreciar mejor a los puntos. Los puntos que están apareciendo aquí solamente con marca, los he dejado así con marca, son los puntos de la topografía inicial. ¿Ya? Así que en virtud a la forma donde se encuentra el levantamiento final, no vamos a hacer ediciones en los bordes, ¿ya? Porque todos los puntos del terreno final se encuentran dentro de la concentración, digamos, de datos que tiene el terreno inicial. Así que voy a pasar ahora a la creación del terreno final. Entonces creo la segunda superficie y esta superficie vamos a llamarle terreno final, ¿ya? Y vamos a asignarle un estilo que también, bueno, se tiene acá ya creado como terreno final y va a ser definida con el grupo de puntos terreno final, ¿correcto? Entonces vamos a definirla, vamos a definir a la segunda superficie, ahora estamos ya por la segunda superficie, con el grupo de puntos terreno final. Bien, entonces se genera esta segunda superficie. Bueno, voy a cambiar la escala anotativa, puesto que acá como hay una concentración de puntos, ya las etiquetas no se ven de manera adecuada. Así que voy a seleccionar, por ejemplo, esta escala. Y estos puntos que me interesan más, que son los de levantamiento final, tienen unas descripciones que tienen que ver justamente con los puntos que representa, ¿no? Este levantamiento final se ha tratado de hacer en forma de secciones, más o menos como se ve aquí en la forma de los puntos, ¿ya? Y como les mencioné hace un momento, el levantamiento corresponde a una explanación, así que como no tenemos los datos de la explanación, estoy considerando ese caso, ¿no? De que se ha hecho un segundo levantamiento para poder verificar los volúmenes. Entonces, a lo largo de una de las secciones se han levantado puntos que tienen la descripción H, ¿ya? Que para este levantamiento significa huella y que corresponde al contorno de la huella de la explanación. Mientras que acá tenemos un punto que tiene una descripción B que corresponde a la intersección o borde de los taludes, o sea, hay una parte del talud que se intersecta pues con el terreno inicial y que justamente define ya el límite de nuestra explanación, y el resto de puntos que son ya puntos de la topografía vecina, ¿no? Que en teoría, si es que no ha habido pues algún cambio desde la fecha inicial del levantamiento hasta este nuevo levantamiento, deberían de ser pues iguales al terreno. Justamente cuando hagamos la representación, ahí vamos a ver que pueden existir algunas diferencias, pero que en volumen pueden ser consideradas pues como diferencias que se toleran, ¿no? Muy bien, entonces, estas explanaciones, esta explanación, mejor dicho, porque está todo ya como un solo objeto y que está representado como una superficie, tiene poca profundidad. Y la razón por la que yo aquí afirmo que tiene poca profundidad es justamente por la parte de las curvas de nivel que están representadas aquí y que tienen, pues, para un estilo que estoy empleando, que muestra las curvas de nivel con unos intervalos de 1 metro, ¿ya? De cada metro, con curvas de nivel cada metro, entonces tiene poca profundidad.
¿sí? La cota de la explanación, que es horizontal, con respecto del terreno, tiene poco desnivel. Muy bien. Entonces, en algunas partes, perdón, se puede apreciar las formas de los abanicos que generan en este caso estos cambios de dirección en los taludes, que ya más o menos entendemos, ¿no? Cuando se genera con las funciones del grading, de las explanaciones. Así que cuando se hace este segundo levantamiento, obviamente esas formas tienen que salir también reflejadas, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer primero el ocultamiento de los puntos del levantamiento inicial, ¿ah? Para no tener muchos objetos en el proyecto. Entonces a estos puntos vamos a cambiar el estilo a un estilo que no permita verlos, ¿ya? Y también a la superficie del terreno inicial, ¿ya? Momentáneamente la vamos a ocultar, ¿ya? Y para esto vamos a utilizar un estilo no visible, ¿ya? Para que nuestra superficie por el momento no se aprecie y nos permita ver pues aquí a la topografía final. Bien, bueno, como es sabido, estimados, siempre ocurre algún problema en la triangulación que realiza por defecto cualquiera de estos software, no solamente Civil 3D, y es en la que nosotros tenemos que incidir, la edición de la superficie. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la nube de puntos del levantamiento está concentrada por el contorno de la explanación y hay lugares que quisiera resaltar, por ejemplo, como estos, acá, en los cuales no hay datos, pero sin embargo el programa ha triangulado. Entonces, definitivamente ahí tenemos que hacer una labor de edición. Entonces, lo que vamos a hacer es, utilizando el estilo de la superficie, vamos a encender ciertas componentes, en este caso los triángulos, ¿ya? Y aquí justamente podemos ver, ¿no? La triangulación que tiene el programa y que ya pasa de los límites de los lugares donde existen los datos. Entonces, es cierto que para hacer una edición de este tipo, tenemos pues las herramientas Addline en las ediciones de superficie, Delete Line, intercambio de aristas, si es que se quiere trabajar pues con los lados de los triángulos, pero también hay opciones de definición que están relacionadas en la propiedad de la superficie. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar a la superficie, ir a las propiedades de la superficie y vemos las opciones de edición que están relacionadas con la construcción, con la generación, ¿ya? Y hay lados de triángulos que superan una longitud razonable, ¿ya? Y que nosotros podríamos considerar para qué, para que se puedan eliminar de esta triangulación y que justamente están apareciendo en la parte del perímetro. Entonces vamos a hacer la aplicación de un criterio para poder corregir nuestro terreno, ¿ya? Y estos criterios los encontramos aquí, en Build. Entonces vamos a elegir utilizar una longitud de triángulo máxima. Esta propiedad nos va a decir que con la longitud que nosotros ingresemos, va a buscar aquellos triángulos que superen esa longitud y los va a eliminar. Entonces vamos a habilitar la propiedad. Vamos a trabajar, por ejemplo, con una distancia de 15 metros, ¿ya? 15 metros. Y vamos a darle en aceptar. Nos pide que hagamos una regeneración de la superficie. Decimos que sí. Y bueno, con 15 es una longitud demasiado grande, o sea, quiere decir que hay triángulos que pasan, ¿no? Esa longitud. Así que vamos a definirlo con una distancia un poquito mayor, ¿ya? Podemos aplicar nuevamente estas herramientas de edición, ¿ya? Porque simplemente tendríamos que regenerar. Así que vamos a trabajar con una longitud de 20. La idea es que la zona donde en realidad existe la explanación no sea afectada con estas herramientas de construcción y aceptamos nuevamente, reconstruimos a la superficie y listo, nos quedaría de esta manera. Muy bien. Entonces, claro, en la parte interior, ¿no? En la parte interior se puede ver que han habido triángulos de mayor longitud que también han sido afectados, ¿ya? Pero que corresponden todos a puntos en el fondo.
en el fondo de la explanación, ¿no? Y que como en este caso es una explanación horizontal, entonces podemos editarlos, podemos utilizar de repente unas opciones de añadir línea. Entonces ahora eh, vamos a utilizar un factor más pequeño para no comprometer las áreas internas. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar, a ver, una longitud. Ya habíamos probado pues con 15, vamos a probar pues con 30 metros. Aceptamos, reconstruimos. ¿Ya? Y bueno, en parte nos ayudó en esta zona. Voy a cambiar la escala para poder apreciar mejor a los puntos y utilizaré la función del line. ¿Ya? Borraremos aquí algunos triángulos que estén fuera de los lugares donde se concentra, ¿no?, la cantidad de puntos. Por ejemplo, acá podría refinar un poquito esta parte de la edición. ¿Ya? Y por ejemplo, fíjense acá, hay una zona donde, bueno, con la longitud de 30 metros que utilicé, no pudo ya cortar porque estos son triángulos menores a esa longitud, pero también se encuentran en una zona donde no existe, pues, datos de terreno, ¿no? Entonces, el terreno ha sido levantado hasta aquí, hasta esta zona, pero ya esta parte, pues, no tenía que triangularse. Entonces, vamos a eliminar también estos triángulos, ¿ya?, que se encuentran en una zona donde no hay datos de terreno. ¿Ya? Por acá también vamos a eliminar unos cuantos. ¿Ya? Prácticamente todo lo que viene a ser las ediciones a nivel del perímetro ya están realizadas, como se pueden dar cuenta. ¿Ya? Y haciendo uso de las descripciones de los puntos que se encuentran en la huella son los puntos que están a una cota, que en este caso es una cota para una plataforma horizontal única, es 241.50. Todos los puntos de la huella en esta parte de la explanación tienen esta elevación. ¿Ya? Todo este es una elevación, una explanación rectangular con esa cota de fondo, mientras que por acá se tiene otra explanación, tiene una forma de L, pero ya que corresponde a una acumulación de material con una cota mayor, en este caso 243.50, vendría a ser una especie de terraplén. Entonces, acá tenemos un corte, ¿ya? Mientras que por acá tenemos una zona que se encuentra en relleno, ¿no?, en una conformación de terraplén. Entre los puntos H y B se está desarrollando un talud. H, repito, es la huella y B es la intersección del talud. Entonces la triangulación debe de ser de tal manera que los puntos H se unan entre ellos y se puedan unir también con los puntos B. Entonces, para poder trabajar a nivel de triángulos nada más, voy a ocultar la componente de curvas. Voy a ocultar la componente de curvas. ¿Ya? Y nos quedamos solamente con la triangulación. ¿Ya? Voy a modificar esta escala que me permita ver a los puntos de forma más cómoda y empezamos a verificar. Bueno, por esta zona podemos ver que el terreno sí cumple con esa forma de triangulación, ¿no? No hay ningún inconveniente por acá. Entonces, como ya nos damos cuenta que junto a un punto H tenemos pues su correspondiente punto de intersección, entonces a esta superficie la vamos a visualizar en el visor de objetos. Y en el visor de objetos, vamos a cambiarle el estilo acá, por ejemplo, a sombreado. Ahí se puede apreciar que justo en la zona donde nosotros estamos examinando, sí están bien conformados los taludes. ¿Sí? Sí están bien conformados los taludes. Ahí se puede ver mejor, ¿no? Ahora por aquí, en esta zona, nosotros tenemos una rampa, ¿ya? Y esa rampa comunica hacia la otra explanación que se encuentra en terraplén. Pero justamente por acá ya vemos que hay un problema en la triangulación, ¿no? Si esto es un terraplén, entonces quiere decir que con respecto de la huella hacia los exteriores se proyectan taludes de relleno y por acá los taludes de relleno pues no están saliendo bien conformados, ¿no? Entonces hay ciertas zonas donde sí tendríamos que
ajustar más esa edición. Entonces vamos a empezar a trabajar, pues, primero en nuestra explanación de corte, ¿ya? Y vamos a identificar, por ejemplo, esta zona que está fallando, ¿no? Aquí hay una zona que está fallando. Se pueden dar cuenta, estimados, aquí hay una triangulación que no desarrolla muy bien la parte del talón. Bien, entonces esto se encuentra por aquí. ¿Mm? Y veamos entonces cómo está haciendo el Civil 3D esta triangulación. Bien, por acá tenemos puntos de huella, puntos de borde, ¿ya? Y por acá voy a cambiar también la escala para que podamos ver mejor. Aquí está el punto de huella y este punto de huella que está justo en la esquina tiene que unirse con huella, se une con borde, pero este punto H no debería de unirse con terreno, ¿no? Entonces ahí hay un problema. Lo correcto debería ser que H solamente llegue a unirse con borde, así que podríamos utilizar un intercambio de arista. El intercambio de arista lo tenemos acá, intercambio de arista, ¿ya? Y hacemos el intercambio de esta arista, ¿no? Y ahora la triangulación quedaría así. Este punto, que es un punto de borde, a ver, quizás acá la concentración de puntos no ayuda muy bien. Este punto, 198 que es borde, se triangula correctamente ¿con quién? Con este punto, 207 que es borde, y él, como es borde, sí se puede triangular con un punto de terreno, pero ya para esta zona, para este lado, tiene que triangularse solamente con H, ¿no? Bien, entonces ya está corregida esa parte y por acá también tenemos el mismo problema, ¿no? Tenemos a este punto H que muy bien se triangula por aquí con este punto de borde, pero por acá tenemos a este punto H que se está triangulando con un punto de terreno y eso es como si estaríamos cruzando pues el borde, ¿no? De la explanación. Entonces aplicamos una vez más la herramienta de intercambio de aristas, ¿no? Y así vamos modificando. Por ejemplo, por acá tenemos borde, 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 huella, ¿ya? Y por acá tenemos que esta huella se está yendo pues hasta el terreno. Entonces vamos a hacer una modificación aquí, un intercambio de arista. Ahora este borde queda pues unido con borde y ya estaría solucionado esta parte. Seguimos por aquí. Por acá todo está bien. Tenemos el punto de huella, tenemos el punto de borde. Mayor acercamiento acá, tenemos el punto de huella, el punto de borde. Por acá también tenemos huella y borde. Por acá también se está cumpliendo, huella con borde. También por aquí. Y veamos qué sucede acá, ¿no? Acá tenemos un punto H que está con el terreno. Entonces hacemos el intercambio de esta arista. Ya quedaría así, modificado. Ya está corregido por aquí entonces. ¿Ya? Y acá justamente ya nos estamos acercando a la esquina. ¿Ya? Y veamos este punto, borde y huella. Este punto de huella sobre todo, ¿a dónde va? Y viene por acá y se está yendo pues a un punto de terreno, ¿no? Definitivamente la triangulación ahí no es correcta. Entonces seguimos haciendo la aplicación del intercambio de arista. Ya, por acá tenemos que este punto de borde ahora sí está conectado con la huella. Pero acá justamente este punto de huella no puede estar con el terreno, así que hacemos un intercambio de arista y listo, ¿no? Quedaría corregida esta parte. Entonces lo que estamos haciendo es simplemente reproducir lo que en la topografía se ha querido representar, ¿no? En este caso se está queriendo representar la conformación de los taludes y justamente el programa ahí necesita, ¿no? De algunas correcciones en la triangulación. Bien, entonces esta parte corresponde a una rampa, ¿sí? Corresponde a una explanación inclinada que une pues a las dos explanaciones horizontales. Acá también se debe hacer pues algunos cambios de acuerdo a la forma de la rampa. Por ejemplo, acá tenemos puntos de huella, por acá tenemos huellas también, borde, y por acá tenemos una huella, pero ya no tenemos borde, pero justamente por acá debe de ocurrir una transición de un corte que estamos examinando en esta explanación a un terraplén que se encuentra ya hacia este lado. Bien, entonces vamos a hacer algunos cambios ahí. Por ejemplo, este punto borde está con este punto de borde, eso es correcto. Por acá también este punto de huella. Eh,
podría unirse también con este punto de huella, ¿sí? Podría unirse con este punto de huella. Entonces, si hacemos ese cambio, por ejemplo acá, ahí cambiamos a esta línea, ¿ya? Y a ver si es que nos permite hacer, en este caso, acá hay un punto de borde, hay un punto de borde, y que se está enlazando con este punto, que es un punto de huella. Ahí justamente deberíamos de cambiar la triangulación. Por ejemplo, vamos a probar con estos lados, son muy delgados ahí, y cambiamos acá, y acá hemos logrado unir este punto de huella con este punto que también es huella, ¿no? Entonces eh, ya se está viendo más o menos una alineación, ¿no? Una alineación de ese borde. Muy bien. Entonces también hemos visto que por acá se presenta el mismo problema, ¿no? Por ejemplo, por acá tenemos puntos de huella, por acá tenemos puntos de borde, por acá también tenemos lo mismo, ¿ya? Y vamos a corregir, vamos viendo por acá este punto de huella, por ejemplo, con este punto de terreno, no debe unirse, entonces hacemos el intercambio aquí. Ahora tenemos que este punto de borde se une con este punto del terreno, ¿no? Eso sí es correcto. Mientras que este punto de huella debe de unirse con un punto de huella, pero no con un punto de terreno, como se muestra acá. Entonces vamos a hacer un cambio. Vamos a cambiar aquí. Ya está. Este punto de borde ahora se está uniendo con este punto de borde y listo, ¿no? Ya estaríamos solucionando esta parte. Ya, por acá también sucede algo similar. Este punto de huella está yéndose pues hacia los puntos de terreno, así que vamos a modificar acá con intercambio de aristas. Hacemos otro intercambio de arista aquí. Entonces este punto de borde queda unido con otro punto de borde, ¿ya? Y de esta manera ya los puntos de huella no pasan hacia el terreno. Por acá también. Por acá también vemos que estos puntos de huella están yendo directamente pues hacia el terreno. Entonces vamos a hacer un intercambio más aquí, de tal manera que de la misma forma, ¿no? Los bordes se unan con las huellas o si no con los bordes. Por acá tenemos puntos de terreno. Ya, estos puntos de terreno no deben de unirse con las huellas nada más y ya estamos cumpliendo por aquí, ¿no? Ya estamos cumpliendo por acá. Bien, entonces pasamos por acá, ¿no? Como se dan cuenta, acá es visible, ¿no? El error, el punto de huella va de frente al terreno, ¿no? Hacemos la corrección. Ahí está, punto de borde, pasa. Y este punto de terreno, llega a un punto de huella, no debería de triangularse con él, entonces cambiamos hacia un punto de borde. Ya, lo mismo por acá, ya tenemos una buena conformación del terreno. Y acá también hacemos un cambio. Acá también hacemos un cambio. Este punto de terreno, veamos con quién va. Va con una huella. Entonces hacemos el cambio aquí. Listo. Ya tenemos entonces toda esta parte. Bien, vamos haciendo una revisión del modelo en 3D. ¿No? En buena parte ya lo hemos modificado. Ah, por aquí hay un detalle que nos falta, ¿no? Entonces, miren, la idea sería justamente tratar, como les digo, de tener justo la forma del diseño, ¿no? La forma del terreno. Entonces, a ver, vamos a revisar esta parte, ¿no? Que nos está saliendo no conforme, ¿no? Con el terreno. Este punto es un punto de huella, punto de borde. Creo que lo habíamos revisado. Punto de huella acá, con un punto de borde. Ajá, entonces este punto de huella todavía por acá tiene otro cambio. Por acá hay otra huella, ¿no? Y por acá ya tenemos borde, o sea que por acá tendríamos que cambiar
el sentido de nuestra huella, pero este punto de huella, por alguna razón, se ha triangulado por acá de frente con este punto de borde. Entonces, tenemos que hacer pues un intercambio acá. Vamos a hacer un intercambio de arista. Ahí está. Entonces, ahora, ¿cómo queda? punto de huella, y este punto de huella va con huella también, ¿no? Y por acá, este punto de huella también va con esta huella, ¿no? O sea, por esta zona solamente deben de triangular entre puntos de huella nada más, ¿no? Entre puntos H. Muy bien, ya, vamos a dejar ahí la edición. Ya, seguramente ya mejoró esta parte de la explanación, ya con esos cambios. Bien, entonces, consideremos que ya tenemos pues avanzada esa parte, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es una relación con la otra superficie a fin de obtener los volúmenes. Entonces vamos a habilitar solamente para poder visualizar a la superficie que hace un momento habíamos ocultado, que es la superficie del terreno inicial, ¿ya? La superficie quedó oculta a través de los estilos, entonces voy a volver a trabajar en la superficie de terreno inicial con su estilo terreno inicial. Ahí están las dos superficies que se van a contrastar. Entonces, para obtener rápidamente los volúmenes, pues recurrimos pues a un método que es el de la creación de una superficie de volumen, ¿no? Pero la creación de la superficie de volumen, pues la hacemos desde la ficha análisis, y en la ficha análisis justamente ahí tenemos a la función del centro de control de volúmenes, volumen dashboard, ¿no? Volumen dashboard. Entonces vamos a aplicar la función volumen dashboard, estimados, a fin de poder obtener nuestros volúmenes. Entonces vamos a seleccionar aquí la función, vamos a generar acá nuestra superficie de volumen. Ya, entonces vamos a llamarle a esta superficie volumen. Entonces hay que comentar que la superficie de volumen es una superficie continua que se genera con las cotas de las superficies que en este caso tenemos el terreno inicial y terreno final. Por lo tanto, cuando estamos trabajando la superficie de volumen, voy a colocarle acá un estilo, por ejemplo, superficie compuesta, le voy a asignar ese estilo, superficie compuesta. Entonces, las superficies de volumen se debe de trabajar con dos superficies, pero que sean del mismo tipo. Nosotros estamos creando acá una superficie de volumen tipo TIN, así que las superficies de base y de comparación también tienen que ser del mismo tipo. Entonces vamos a seleccionar acá como superficie base a terreno inicial y como superficie de comparación a terreno final. Solamente vamos a hacer un cálculo de volúmenes, ya no vamos a corregir los volúmenes con factores, entonces vamos a dejar el factor de corte, por ejemplo, en 1, damos clic en OK. Y en el centro de control de volúmenes se realiza pues el cálculo de nuestros volúmenes, ¿no? Entonces acá tenemos para esta relación de las dos superficies, tenemos un volumen de corte y tenemos un volumen de relleno, ¿no? Y acá nos aparece pues la diferencia que, como indica acá entre paréntesis CAT, corte, es a favor del corte, ¿no? Y esta barrita que, bueno, convencionalmente ya lo conocemos, que el rojo está asignado pues para lo que viene a ser el corte y el verde para lo que viene a ser el relleno. Entonces nos dice gráficamente en qué magnitud se encuentran estos volúmenes. ¿Ok? Muy bien, entonces si ya nosotros tenemos el volumen, pues ahí habríamos terminado lo que viene a ser el cálculo, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos ver, bueno, acá este estilo que he utilizado es un estilo que no muestra, pues, en este caso la triangulación, sino muestra a nivel de análisis, ¿ya? Así que aquí está la superficie de volumen, sino que he utilizado un estilo que tenía, pues, ahí una componente de un análisis activado y es por eso que se visualiza de esa manera. Entonces, ya previo, digamos, al resultado que quería obtener, eh, voy a buscar acá la superficie de volumen que he creado, que es la superficie llamada volumen, ¿ya? Y mediante su estilo, bueno, mediante el estilo, veo que hay una componente de elevaciones, ¿ya?
que se está visualizando en la orientación visual de planta y que se muestra acá, ¿no? Y justamente esos rangos de azules tienen que ver con las elevaciones que tiene la superficie de volumen. Hace un momento les mencionaba que la superficie de volumen pues es una superficie que relaciona las elevaciones de las dos superficies que comparamos. O sea, en otras palabras, es una superficie que pone a la superficie base y a la superficie de comparación por encima. Entonces quiere decir que las diferencias de esas cotas podrían tener valores o bien positivos o bien negativos. Entonces habrá una zona donde las dos superficies, o sea, la superficie del terreno inicial y la superficie del terreno final, se igualen en cota. Entonces, si estas dos superficies tienen esas zonas donde las cotas son iguales, la diferencia tendría que ser cero. Entonces, lo que vamos a hacer es procurar ver una distribución en planta de estos volúmenes. Ya que nosotros tenemos en el centro de control de volúmenes, en volumen dashboard, los volúmenes ya hallados, por lo menos vamos a visualizarlos cómo se distribuyen en planta. ¿Correcto? Entonces, para esto, vamos aquí, a esta misma ventana, ¿sí? La del estilo de la superficie compuesta, y vamos a ubicarnos acá en la ficha de análisis, ¿ya? Y vamos a elegir el análisis de elevaciones, ¿ya? Y en el análisis de elevaciones, vamos a trabajar la creación por intervalos, pero con datum. ¿Ya? Intervalos, pero con datum. Y justamente acá tenemos dos opciones que se activan con esta opción de intervalos con datum para aquellos lugares que se encuentren por encima y aquellos lugares donde este rango, ya este rango analizado de elevaciones en este caso, se encuentre por debajo. ¿Ya? Entonces, para los que se encuentran por encima, que justamente sería la zona donde la superficie de comparación está encima de la base, y por lo tanto sería una zona que yo voy a rellenar, esta va a quedar pues con el mismo color que ofrece el estilo, color verde. Mientras que para aquellas partes donde la superficie de comparación está debajo del terreno inicial, que sería en este caso la zona donde se va a realizar el corte, que se mantenga pues en rojo. ¿Ok? Listo. Entonces, en las opciones de visualización, sigo manteniendo acá como única componente la componente Elevation. ¿Ya? Y ahora, estimados participantes, vamos a proceder, después de hacer el cálculo de los volúmenes, vamos a proceder a hacer el análisis de superficie, ¿no? ¿Ok? Entonces, para poder ver esa distribución de volumen de corte y de relleno, vamos a seleccionar a la superficie. Puede ser de aquí desde Prospector. Vamos a ver sus propiedades. Vamos a la ficha análisis. Vamos a ejecutar el tipo de análisis por elevación. ¿Ya? Si es que se quiere, bueno, adjuntar un estilo de tabla, si es que se tiene el estilo de tabla, se puede trabajar con un estilo de tabla. ¿No? En este caso, tabla de elevaciones, es un estilo personalizado. Vamos a ver los datos que tiene. Y en este caso, vamos a trabajar intervalos no por el número de rangos, sino con datum, ¿sí? Con un rango de intervalos, pero con datum. Y en este caso, nosotros vamos a buscar un datum de comparación, ¿ya? Un nivel de comparación que sea cero. A ver, entonces, recordemos una vez más. La superficie de volumen se define con aquella superficie que tiene las cotas de la superficie base menos la superficie de comparación. Entonces vamos a utilizar acá un valor de intervalo pequeño, ya que nuestra explanación también no tiene grandes elevaciones. Por ejemplo, vamos a trabajar con un intervalo de 0.25. Ya, vamos a definirlo con un intervalo de 0.25. Vamos a ver si ese intervalo nos permite ver matices de rojo y de verde. Esperemos que no sean muchos. Ahí está. Listo. Podemos observar acá en el resultado del análisis que aparecen elevaciones negativas y más abajo, ya cuando este color rojo cambia a verde, por acá, que las elevaciones se vuelven positivas. Entonces, como dijimos hace un momento, que la cota de la superficie base se encuentra pues por debajo
de la superficie de comparación. Entonces, al restar esas cotas, ahí tendríamos valores negativos y estaríamos pues en la zona de corte. En cambio, si es que la superficie de comparación está encima de la superficie base, al restar la superficie de comparación, entonces vamos a tener valores positivos y estaríamos en la zona de relleno. ¿Correcto? Bien, entonces yo reduje demasiado acá el valor del intervalo. Pudo haber sido de repente un valor más grande, como para no considerar también muchos cambios, pero vamos a dejarlo ahí con ese valor. Damos clic en aceptar. Entonces el análisis cambia a esta forma, ¿ya? De acuerdo a las opciones que tengo. Entonces, todas las zonas que están coloreadas en matices de rojo representan zonas de corte, mientras que las zonas que se encuentran coloreadas en matices de verde son las zonas que tienen a la superficie de comparación por encima de la superficie del terreno inicial, o sea que se encuentran en un terraplén, ¿no? Más o menos cuando hemos visto a la superficie en el visor de objetos, ahí nos dimos cuenta, ¿no? Podemos verlo acá, por ejemplo, en una vista frontal, ahí está, en una vista frontal, que esta rampa, hay una pequeña rampita por acá, es una rampa que se eleva y que conecta con la otra explanación que se encuentra pues en relleno, formando un terraplén, ¿no? Y esa es la situación que nosotros estamos observando aquí. Entonces, claro, esto quiero aclarar lo siguiente, ¿no? Esta superficie no representa a la explanación. Esta superficie de volumen representa la diferencia de cotas que existe entre la superficie del terreno inicial, que es la superficie base, y la superficie del terreno final, que es la superficie de comparación. Acá en esta zona, la comparación está por arriba de la base y las diferencias son positivas. Acá en esta zona, la comparación está por debajo de la base y por lo tanto las diferencias son negativas. Y de acuerdo al análisis, bueno, de manera coloreada se puede ver pues que es una zona de corte. ¿Correcto? Entonces, mm, lo que yo he querido mostrarles acá con esta pequeña aplicación de análisis es la forma, ¿no? De cómo se distribuye este volumen a través de colores. Bien, también si nosotros quisiéramos insertar acá una tabla de leyenda, vamos a añadirle acá una tabla de leyenda. En este caso nos pide, como hay varias superficies, que seleccionemos la superficie con la cual vamos a mostrar esa tabla y esa va a ser la superficie de volumen. ¿Ya? El tipo de análisis que hemos realizado, que es el análisis de elevación, el comportamiento de la tabla, que en este caso va a ser dinámico. ¿Ya? Ingresamos un punto para insertar nuestra tabla, ¿no? Podría ser, por ejemplo, un punto por aquí. Ya está. Entonces, ¿qué información tenemos en este resultado de la tabla? Tenemos los intervalos y tenemos las áreas, ¿no? Las áreas que se van cubriendo. Pero una tabla de este tipo de análisis también nos permite, en el caso de tener una superficie de volumen, valores de volúmenes. Entonces, bueno, estamos un poquito más interesados por los cambios, las variaciones de volúmenes que suceden. Entonces vamos a editar este estilo de tabla. Ya, vamos a añadirle acá una columna, ¿ya? Y vamos a darle un nombre a esta columna, una cabecera, mejor dicho, de volumen. Y en la propiedad vamos a indicarle volumen del intervalo, ¿sí? El volumen, el rango de volúmenes que se maneja ahí en ese intervalo de elevaciones. Entonces vamos a seleccionar esta opción en metros cúbicos con una precisión de 0.01. Aplicamos. Ya, ok. Aceptamos. Entonces se nos muestra aquí eh, de las elevaciones que nosotros tenemos acá, ¿no? De estos valores de diferencias de elevaciones que vendrían a ser cómo iba variando el volumen, ¿no? Por ejemplo, cuando nuestra superficie de comparación menos la superficie base tiene una diferencia de cotas que está en este rango, entonces quiere decir que en ese rango de diferencias de cota se está manejando este volumen, ¿no? Y se le asigna, por lo tanto, en planta, de color más vivo por esta zona,
esa cantidad de volumen, ¿no? Y así sucesivamente por cada uno de los rangos que se han analizado en el análisis, ¿no? Que valga la redundancia, que se han hecho en el análisis. Bien. Pero lo que nosotros queremos es ver cómo evoluciona el movimiento de tierras, si es que, por ejemplo, queremos contabilizar, ¿no? Por elevaciones, qué es lo que estaría sucediendo pues con nuestro terreno, con nuestro movimiento de tierras. Entonces lo que vamos a hacer ahora en otra aplicación, ¿ya? En otro dibujo, a este lo voy a guardar, ¿ya? A este lo voy a guardar, ¿ya? Y ahora voy a trabajar aquí en este archivo, ya con algo ya sencillo que está modelado aquí en términos de una explanación, ¿ya? Es una explanación similar a la que hemos analizado en el archivo anterior, solamente que esta sí ha sido modelado pues con las herramientas de grading, las herramientas de explanación, ¿ya? Y vamos a ponerle atención aquí a esta superficie. Esta superficie modela un corte, ¿ya? Viene a ser una especie de poza, ¿ya? Que se ha trazado con respecto de este terreno. Ok, entonces vamos a ocultar a la superficie del terreno inicial, debido a que nosotros nos vamos a concentrar más aquí en la superficie de la explanación. Entonces vamos a seleccionar aquí la superficie, el terreno inicial, vamos a asignarle un estilo no visible. ¿Ya? Nos quedamos aquí con esta superficie de explanación, ¿ya? Para verle la forma en 3D. Ahí está, ¿no? Es una superficie pues que ya entendemos, ¿no? Que el modelamiento de esta se hace pues con las herramientas de explanación. Entonces, la función que vamos a emplear a continuación para poder medir esos cambios de volumen corresponde a una función llamado almacenamiento por fases, almacenamiento por fases, en este caso por elevaciones. ¿Ya? Es una herramienta de análisis de superficies, ¿ya? Que la tenemos en la ficha Analyze, en la ficha de análisis, y dentro de aquí del grupo Design, dentro del grupo Design, ¿ya? Y acá la tenemos al almacenamiento de fases con Stage Storage, ¿de acuerdo? Stage Storage. Entonces nos va a dar el cálculo de volúmenes, pero podríamos utilizar algún criterio para definir esos rangos de elevación para que se puedan hacer las mediciones de los volúmenes. Y esos podrían ser las mismas curvas de nivel que tiene la superficie. ¿De acuerdo? Entonces, para poder utilizar esta herramienta de almacenamiento por fases, y debido a que también la profundidad de esta explanación es pequeña, entonces vamos a utilizar un estilo de superficie que nos muestre a las curvas de nivel pues con un cierto intervalo, ¿ok? Con un cierto intervalo. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, un intervalo de curvas de nivel que no sea muy grande, por ejemplo, que sea de 0,25, ¿ya? Para una profundidad de explanación pequeña que tenemos acá, ya, va a ser una buena medida. Entonces, vamos a seleccionar esta superficie de la explanación, vamos a hacer un clic derecho, vamos a usar las propiedades de superficie. Estamos acá con un estilo que muestra las curvas de nivel cada metro. Ya, vamos a ver si es que podemos emplear un estilo que nos muestre las curvas de nivel cada 0,25 metros. Entonces voy a trabajar con este estilo, curvas de nivel cada 0,25. Damos clic ahí en aceptar. Muy bien. Este estilo está mostrando los puntos de la superficie. Ah, ya, entonces voy a esconder la componente puntos, ¿ya? Que no muestre los puntos, solamente que nos muestre acá el borde y las curvas de nivel. ¿Ya? No eran puntos de levantamiento, ¿ah? Eran los puntos de la superficie. ¿Ok? Entonces,
Si nosotros hacemos un análisis de elevación y lo hacemos pues con un intervalo de 0,25, entonces un análisis de elevación serviría para que para poder visualizar en pantalla ese rango de elevaciones. Entonces vamos a hacer previamente ese análisis. Vamos a dividir aquí la ventana en dos ventanas verticales, ¿ya? Y en esta ventana del lado izquierdo vamos a mantener la vista de la planta de nuestro terreno, mientras que acá vamos a acomodar al terreno en una vista que no sea de planta, ¿ya? En una vista que no sea de planta. Entonces vamos a tratar de jugar acá con la vista. Vamos a tratar de jugar con la vista, ¿ok? Y vamos a modificar acá el estilo, ya que el estilo sea un estilo más apreciable. Por ejemplo, un estilo shade, un estilo de sombreado, ¿de acuerdo? Un estilo de sombreado. Ahí está. Ahí podemos ver justamente a nuestra superficie en 3D. Muy bien, entonces vamos a hacer un análisis de elevaciones. Aquí solamente tenemos a la superficie de la explanación. Bueno, también aparece ahí el objeto de explanación. La idea sería que no se visualice el objeto de explanación. Entonces vamos a seleccionar acá a los objetos de explanación, a los grading. ¿Ya? Si hubiesen líneas características ahí, estas las vamos a seleccionar todas, ¿ya? Y vamos a ocultarlas. Ahí está. Entonces, acabamos de ocultar aquí a las líneas del grading, a las líneas de la explanación, y estamos dejando solamente a la triangulación de la superficie. ¿De acuerdo? Estamos dejando visible solamente a la triangulación de la superficie. Muy bien, entonces hacemos un análisis de la superficie. Primero vamos a verificar el estilo. En el tipo de análisis debe estar en elevación. Por ejemplo, un esquema de colores, puede ser colores rainbow, como de arco iris, ¿ya? Y acá en el tipo de visualización, ya es algo que yo modifiqué acá, y por defecto, cuando ustedes pasen acá a una vista 3D, está en sólido 2D, que al ser aplicado, pues no nos deja ver ese efecto de caras con el análisis realizado. Entonces, cuando se tiene una superficie que se muestra así en 3D, lo interesante cuando se hace el análisis es que en las opciones de eh, tipo de visualización estemos trabajando con caras 3D, con caras 3D. Eso da una mejor vista al análisis. Ya está. Y en display, ahora que estamos pues en la orientación visual de model, solamente debe estar la componente de elevaciones nada más, ¿sí? Solamente la componente de elevaciones. Recuerden, una orientación visual de model aplica a una vista que no sea de planta, a una vista 3D. Bien, ahora sí hacemos el análisis, seleccionamos a la superficie, nos vamos a las propiedades de superficie, realizamos el análisis de elevaciones. Y bueno, ya que tengo una tabla de elevaciones, es el mismo estilo que utilicé en el otro archivo. Acá sí ya no vamos a trabajar con datum, sino simplemente por el número de rangos. Pero aquí hay dos opciones, el número de intervalos y el intervalo por rango, por clase, funcionan un poco distinto porque si nosotros elegimos, por ejemplo, número de rangos, lo que haría el programa sería dividir la diferencia de cotas, la mayor menos la cota mínima, entre el número de intervalos que nosotros coloquemos aquí. Pero si nosotros queremos, por ejemplo, trabajar con respecto de una cota de referencia, entonces elegimos mejor la opción de intervalos, la segunda. Y eso nos va a permitir elegir acá una cota base y a partir de la cota base establecer el intervalo, ¿no? El incremento. Cada cuánto va a generar ese análisis. Entonces, este valor lo genera pues de acuerdo a la elevación del terreno. Si no, también se puede personalizar, también se puede ingresar otro valor. Y vamos a colocarle ese intervalo que les había mencionado, un intervalo pequeño de 0,25 y calculamos el análisis. Realizamos el análisis. Ahí está. Entonces, las elevaciones que tiene
esta superficie van a adoptar pues estos colores, ¿no? De acuerdo al esquema Rainbow. Aceptamos, ¿ya? Y listo. Como se puede ver, se actualiza el esquema de colores en nuestra superficie para poder ver el cambio de elevaciones acá en el 3D. Entonces, lo que hasta el momento, estimados participantes, estamos viendo es la forma, ¿no? De cómo reproducir esas variaciones de cota. Ahora sí vamos a realizar el uso de esta función de almacenamiento de fases y vamos a tratar de calcular esos volúmenes, esas variaciones de volúmenes cada 0.25. Ingresamos acá la opción almacenamiento por fases, aparece este cuadro y en realidad el almacenamiento por fases se genera como si fuese una especie de proyecto. Entonces vamos a ingresar algunos datos, por ejemplo, ¿no? En el título del reporte, el reporte que se va a generar, vamos a llamarle cálculo de volúmenes. Cálculo de volúmenes. En el nombre del proyecto vamos a llamarle, por ejemplo, levantamiento topográfico. Levantamiento topográfico. ¿Ya? Se puede colocar acá una descripción, ya es opcional. Voy a colocarle lo mismo también, levantamiento topográfico. Y acá en los métodos de cálculo, para los volúmenes, el programa puede aplicar el método de área final, promedio en área final, o si no, el método de aproximación cónica. Entonces, esos métodos están basados en expresiones matemáticas, que son estas. ¿Ya? El método de promedio área final es un método simple, ¿no? En el cual consiste en la suma de áreas entre 2 y multiplicado por la longitud, que vendría a ser pues la distancia entre las áreas, mientras que el método de aproximación cónica pondera un poco más este volumen sumándole acá un factor, ¿no? Un sumando, perdón, que es la raíz cuadrada del producto de las áreas, pero tomado sobre 3. Y h vendría a ser la distancia entre esas áreas. Cuando nosotros hemos realizado un cálculo de volúmenes en obras lineales, entendemos pues que esas áreas son medidas a lo largo de un eje, pero nosotros acá en este cálculo de volúmenes estaríamos tomando las áreas, pero en forma vertical. O sea, esas variaciones de áreas serían áreas horizontales. O sea, es como decir que nosotros tenemos acá nuestra explanación. Permítame dibujar acá la explanación para poder explicar mejor esto. Por ejemplo, definimos acá una cota. Sabemos que esa cota para la explanación representa una curva de nivel. ¿Correcto? Y con eso se genera un área. Y si nosotros tomamos un incremento, por ejemplo, de 0.25, entonces tenemos acá otra curvita y también presenta su propia área. Entonces, entre esas dos áreas que se mueven en forma vertical, el programa con cualquiera de estas dos expresiones puede calcular el volumen. ¿Ok? Entonces, es por eso que el programa presenta la opción o bien de calcularlo exclusivamente con el método de promedios de áreas o con la aproximación cónica o si no con ambos. ¿Ya? Entonces vamos a decirle al programa que nos devuelva el reporte con ambos métodos. ¿Ya? Entonces aquí están las opciones de definición en este caso, de la superficie. Y acá hay una forma llamada definido, pero en función de entidades, desde entidades. Entonces, si nosotros elegimos una de estas, puede ser por entidades o de repente, ¿no? Ingresando los datos en forma manual, eh, tenemos que definir, ¿no? Con qué elementos es que se van a contar esas áreas. Si fuera con la opción desde entidades, a continuación vamos aquí, donde dice definir, ¿ya? Y aparece este cuadrito, ¿ya? Y en este cuadrito tenemos que darle pues algunos parámetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en esta opción, donde dice el nombre, ¿no? Donde nos pide el nombre, vamos a indicarle, por ejemplo, curvas de nivel, ¿ya? Para indicarle al programa que va a trabajar en función de curvas de nivel. Y esto lo puede hacer en función de quién, de las curvas de nivel de la misma superficie. Entonces, esta opción aprovecha las curvas de nivel que tiene nuestra superficie de acuerdo a su estilo.
Y como estamos trabajando con un estilo que está presentando las curvas de nivel cada 0.25, entonces hará la cuenta de los volúmenes cada 0.25, o sea, trabajará con esas curvas, ¿no? Y la otra opción dice que se puede definir en función de polilíneas, ¿no? Si es que nosotros, por ejemplo, tenemos una superficie que no ha sido modelada pues con Civil 3D, sino que la tenemos de alguna data y que son simplemente polilíneas que modelan curvas de nivel, pero eso sí, cada una de esas polilíneas debe tener elevación. Entonces, como esas polilíneas ya se encuentran con elevación, directamente con esta opción se pueden utilizar para poder generar esos volúmenes. Entonces vamos a trabajar con esta opción, damos clic en OK. Y a continuación, vamos aquí a las funciones que se encuentran en la parte inferior y vamos a generar el reporte. Entonces vamos a hacer clic acá en esta opción crear reporte. ¿Ya? Y dice que esta datos de volúmenes eh, en tabla, vamos a ver, vamos a definir nuevamente. Ya, parece que acá en estas opciones debí de utilizar definir. Voy a colocar otra vez el curva de nivel. Vamos a elegir acá definir. Y nos pide, sí, me había olvidado de ese paso, disculpen, nos pide seleccionar la superficie que justamente contiene las curvas. Entonces acá tenemos en la vista de planta a esa superficie con el estilo de curvas. Entonces la vamos a seleccionar. Ahí está, la vamos a seleccionar. ¿Ya? Y bueno, de esa manera ya el programa pasa los valores de volúmenes hacia la zona de la tabla. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿qué es lo que estamos observando acá? Estamos observando que el programa registra la primera curva de nivel de acuerdo a lo que se tiene acá en la superficie, ¿no? Y a partir de ella calcula áreas y calcula esos incrementos de elevación que nosotros le hemos ingresado ya en el estilo de la superficie. O sea, esto de acá no se ha ingresado acá al cálculo por fases, sino es propio del estilo de superficie. Y hace los cálculos de los volúmenes. A ver, de los volúmenes incrementales por el método de promedio de áreas. Luego acá hace el cálculo de los volúmenes acumulados también por el mismo método. Y acá realiza los mismos cálculos de volumen incremental y de volumen acumulado, bueno, en este caso con el método de aproximación cónica. ¿Ok? Entonces aquí nosotros estamos viendo cómo podría evolucionar nuestro movimiento de tierras para hacer esta excavación, pero tomando en cuenta, ¿no?, la variación de cotas. Y estas variaciones de cotas las obtenemos en función de las curvas de nivel que tiene la misma superficie. Hay otra opción que, bueno, en este caso no la hemos visto, que es ingresar de forma manual los datos de curvas. Entonces, si nosotros, digamos, hacemos el cálculo por acá, tendríamos que tener previamente en una lista los valores de las cotas de las curvas y las distancias entre, entre esas curvas. Entonces, el programa lo que va a hacer es calcular en función de esas curvas, en este caso los valores de área, perdón, los valores de área entre curvas y las distancias entre curvas, y el programa va a aplicar los mismos métodos para poder obtener esos volúmenes. A diferencia del volumen dashboard, en volumen dashboard el cálculo de volúmenes se queda guardado en el archivo. ¿Por qué? Porque en el archivo se genera pues una superficie de volumen, ¿no? Pero nosotros debemos de salvar este reporte, debemos de guardarlo. Cosa que una vez que está salvado, ya después podríamos insertarlo como una tabla o de repente podríamos exportarlo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es guardar la tabla, guardar la tabla. Aquí hay una opción Save Table, vamos a guardar la tabla. Y un reporte de este tipo se guarda como un archivo de extensión ASCST. Entonces vamos a llamarle, por ejemplo, reporte, damos clic en la opción de guardar. Vamos a guardarlo en la misma carpeta donde yo estoy, bueno, manejando los archivos. Y listo. Con eso
ya no va a haber problema. Cuando nosotros cerramos la ventana, lo único que vamos a hacer es ingresar a nuestra herramienta de almacenamiento por fase y vamos a elegir Load Table. ¿Para qué? Para poder cargar otra vez los datos de este reporte. ¿Qué podemos hacer si es que nosotros ya tenemos estos cálculos realizados? Podemos crear un reporte, ¿sí? Podemos crear un reporte. Entonces vamos a elegir aquí la opción Create Report. ¿Ya? Y esta opción de crear reporte nos permitiría exportar en un formato sencillo, en un formato TXT, los cálculos que tenemos en esta tabla. Bien, entonces en la misma carpeta voy a guardarlo esto con el mismo nombre, reporte. No se va a confundir porque este es un archivo TXT. Guardamos. Ahí está. Es un formato muy simple. Y tal vez nosotros estaríamos más interesados en generar un Excel y no un TXT. Entonces vamos a hacer dos pasos. Primero, insertar el reporte como tabla acá en el mismo dibujo. Entonces vamos a elegir aquí la opción insertar, ¿ya? Y nos va a pedir indicar un punto de inserción para la tabla. Entonces vamos a insertar a la tabla, a ver, por ejemplo acá. Muy bien. Ahora, esta ventana va a seguir apareciendo, ¿no? Pero no hay problema. Como ya está salvado el reporte, entonces lo podemos cerrar. ¿Ya? Podemos cerrar. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Se ha generado una tabla. Es la misma tabla de reportes que hemos visto en el cuadro, en la gestión del reporte por fases, pero a diferencia de las tablas que estamos acostumbrados a ver en Civil 3D, esta se crea como tabla de AutoCAD. Miren, se genera como tabla de AutoCAD. Y cuando nosotros ya lo tenemos como tabla de AutoCAD acá en el Civil 3D, bueno, simplemente la seleccionamos, ¿ya? Hacemos un clic derecho y después elegimos exportar, ¿no? Y la exportación sí ya nos permite llevarlo pues a un formato compatible con Excel, por ejemplo, un CSV. ¿Ya? Por ejemplo, acá vamos a guardarlo en nuestra misma carpeta, ¿ya? Puede ser como un reporte, igual, va a estar con otra extensión, guardamos y listo, ¿no? Si reviso acá el contenido, ya veo que generé el cuadrito, ¿no? El cuadrito en Excel, reporte, y ya está, ¿no? Es cuestión de darle un formato nada más a este reporte, ya, para poder ordenar los resultados de los volúmenes. ¿Ok? Bien, entonces de esta manera tenemos ya una opción en Civil 3D que nos permite, pues, ¿no? Controlar nuestros volúmenes. Ahora, ya para terminar esta parte. Hace un momento habíamos mencionado, cuando cerramos la tabla, que el reporte, una vez que es guardado, después más adelante, si es que se quiere pues, hacer alguna comprobación o se quieren observar los resultados, nuevamente desde este archivo, voy a mostrar el archivo, desde el archivo de extensión ASST, lo podríamos cargar hacia el Civil 3D. Entonces, bueno, eh, no es muy trabajoso definitivamente. ¿Por qué? Porque simplemente cargamos un archivo y ese archivo muestra el resultado en forma de tabla, ¿no? Entonces nosotros podemos ingresar nuevamente a nuestra función de almacenamiento por fases. Ya no vamos a repetir obviamente toda la selección, todos los parámetros, sino directamente vamos a hacer clic en la opción de cargar tabla. Load Table, buscamos a nuestro archivo reporte ASST, abrimos y listo, ¿no? Se insertan automáticamente los datos que le hemos hecho en el análisis anterior. Muy bien, estimados. Entonces, esa es una forma bastante sencilla, no es la única opción como hemos explicado, que solamente es basado en el estilo, ¿no? En las curvas de nivel que se tiene acá, sino que nosotros podríamos asignarle nuestras propias cotas también, ¿no? Si es que no necesariamente queremos trabajar con una curva en específico, ¿no? Otra opción que también la considero importante en el desarrollo de volúmenes es poder ver, por ejemplo, cómo
El movimiento de tierra se podría realizar si es que consideramos una cuadrícula o una grilla sobre el terreno y hacemos algún cálculo, por ejemplo, para volúmenes de corte o de relleno, utilizando esta herramienta de producción de movimiento de tierras. Entonces, esta función de producción de movimiento de tierras la vamos a aplicar al archivo anterior, ¿ya? Al archivo que hemos desarrollado anteriormente en las dos superficies. Hay dos superficies que se comparan aquí, ¿ya? Pero en este caso no necesitamos a la superficie de volumen, ¿ya? Entonces a nuestra superficie de volumen vamos a ocultarla, ¿ya? A través de sus estilos. Mostraré a esta superficie solamente con curvas, ¿ya? Para que no se recargue mucho el dibujo. Estilo terreno final, ¿ya? Pero que no muestre los triángulos. Aquí se han deshabilitado las curvas. Entonces, a ver, mostraré las curvas y los bordes. En realidad no es necesario mostrar, pues, para indicar estos resultados, no es necesario mostrar, pues, las curvas de nivel. ¿Ya? Y eso sí, no voy a ocultar estos puntos que ya los habíamos utilizado para el tema de la corrección del TIN. ¿Ya? Los puntos de terreno final. Vamos a ocultar también las descripciones. Muy bien. Estamos en la ficha análisis y aquí en el grupo volúmenes y materiales vamos a elegir esta función llamada producción de planta para movimiento de tierras. Entonces, lo que va a generar es un reporte en planta, como les mencionaba, del cambio de elevaciones y también del cambio de volúmenes, pero definido en una cuadrícula, ¿ok? Definido en una grilla. Entonces vamos a ejecutar esta función. Entonces vamos a elegir acá las superficies, ¿ya? Bueno, como superficie existente, vamos a seleccionar al terreno inicial. Entonces vamos a cambiar acá el orden. Voy a empezar por acá, por la superficie final, que viene a ser, en este caso, terreno final, ¿ya? Y vamos a cambiar acá la superficie existente por inicial. Ya, digamos que esto equivale a lo que habíamos hecho en superficie de volúmenes como base y comparación, ¿no? Superficie existente, inicial, y superficie final, terreno final. Ahora simplemente vamos a ajustar algunos parámetros. Por ejemplo, si nosotros vamos a dibujar una cuadrícula, esta cuadrícula podría tener una ubicación para una de sus esquinas, escogida a propósito, o de repente que el mismo programa defina su grilla. Por ejemplo, si yo quisiera que esa grilla, vamos a llamarle así, esa cuadrícula, pase por algún punto, a ver, también, puedo elegir acá en Grid Point un punto base, un punto conocido. Por ejemplo, voy a seleccionar acá esta opción para definir un punto base y que la cuadrícula, por ejemplo, se oriente con respecto de una esquina, puede ser por acá, puede ser aquí. Ahí voy a seleccionar un punto. Y el intervalo horizontal y vertical es el que define el tamaño de las cuadrículas. Entonces vamos a colocar en lugar de 20, vamos a trabajar con una cuadrícula más pequeña, 10. ¿Ya? No hay problema con esos valores que aparecen en pies. En realidad son cantidades que para nuestra plantilla métrica que yo he empleado para este archivo, lo que indicará acá es la distancia o la longitud de las cuadrículas en metro. También la cuadrícula podría girar. ¿Sí? La cuadrícula, bueno, en esta imagen se puede ver que es una cuadrícula horizontal y vertical, también podría inclinarse, ¿ya? Se le podría dar de repente un ángulo de inclinación, y luego vamos a dejar por defecto todas las visualizaciones de los resultados, las estadísticas, las distancias, las líneas de grilla. Hay métodos de cálculo para, para este tipo de volúmenes, para este tipo de elevaciones, que es, por ejemplo, el método de aproximación, es un método por defecto, ¿ya? También hay un método del prismoidal, el método prismoidal, que es una fórmula parecida a la fórmula cónica,
para el cálculo de volúmenes. Vamos a dejarlo en el método de precisión, ¿ya? Y como el resultado va a mostrar etiquetas de elevaciones, etiquetas de volúmenes, entonces vamos a hacer una modificación para tener un resultado más de mejor apreciación, ya por el tema de tamaños. Entonces voy a ir aquí a configuración, a setting, vamos a modificar, ¿ya? Y aparece un cuadro con los parámetros que vamos a tomar como resultado. EG Elevation es para la cota del terreno existente, FG Elevation es para la cota del terreno final, corte y relleno es justamente el cambio de elevación y los volúmenes de corte y relleno que también van a ser señalados. Entonces vamos a hacer un cambio de tamaños en las letras, ¿ya? Vamos a trabajar una altura de texto también que sea más pequeña. A ver, por ejemplo, vamos a trabajar con 0.5. 0.5. Ya estos son valores que sí tenemos que configurarlos acá en la ventana. Igual también para el resto de etiquetas, 0.5, 0.5. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos textos se van a generar pues como textos de AutoCAD, textos múltiples. Bien, damos clic en OK, ya, solamente para modificar los resultados. ¿Ya? Y a continuación ejecutamos el análisis. Damos clic en OK. Y en ese momento el programa procesa nuestra grilla. Vamos a darle ahí unos segundos. ¿Ya? Este procesamiento va a hacerlo rápido debido a que el terreno no ofrece mucha complejidad. Y aparece el mensaje indicando pues que el plano, ¿no? de este procedimiento que hemos realizado ya ha sido ejecutado. Aceptamos. ¿Ya? Y vemos este resultado sobre nuestra superficie. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una cuadrícula de 10 metros por 10 metros, ¿ya? Donde la información que se cita en la intersección de una de las cuadrículas es la siguiente. La elevación que aparece en amarillo es la elevación del terreno final. La elevación que aparece acá en color verde es la elevación del terreno al inicio. Entonces, como podemos darnos cuenta, el terreno inicial, perdón, el terreno inicial debe de bajar, ¿no? Hasta esta cota para poder llegar justamente al fondo. Bueno, en esta parte tenemos un corte, como habíamos mencionado, y la magnitud en la cual debemos de excavar, vamos a decirle, es de 1.19 metros, ¿no? Entonces, esos cálculos de diferencias de elevación y de elevaciones lo va a hacer a nivel de cada punto de la grilla. Los volúmenes que aparecen encerrados acá en estos recuadros, de acuerdo a la leyenda, vamos a indicar aquí, los que se encuentran en color morado son los volúmenes de corte y los que se encuentran en este color medio plomo son los volúmenes de relleno. Entonces quiere decir que en algunas zonas vamos a tener o bien corte o bien relleno. Por ejemplo, acá tenemos que toda la explanación, ustedes recordarán que en el análisis que hicimos, todo esto salía en color rojo, ¿no? ¿Recuerdan? Todo esto salía en color rojo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una parte acá que solamente es corte, ¿no? En cambio, hay otros sectores donde por acá habían unas pequeñas manchas, si ustedes lo recuerdan, unas manchas de color verde que indicaba pues que en el nuevo levantamiento, ya ese nuevo levantamiento no coincidía con el terreno inicial, pero es tan pequeño que miren la comparación de volúmenes que tenemos acá. Esto de acá es el corte, 122.39 metros cúbicos, y acá tenemos pues un relleno pues que es muy pequeño, ¿no? Muy pequeño, por esta zona. Entonces, esto es lo que nos genera. Estos reportes sí no los podemos exportar porque están hechos a propósito para una representación así en planta. Lo que sí tenemos acá justamente el tamaño de texto lo pude haber modificado, son los resultados a nivel de filas, ¿ya? A nivel de filas. Por ejemplo, acá, a ver, acá tengo 12.3,
¿ya? Que corresponde a un valor, esto lo tenemos acá a un valor de relleno, ¿ya? 12.3. Vuelvo otra vez aquí a la parte superior, 12.3 de relleno. Entonces quiere decir que este volumen de relleno se genera como la suma de todos los volúmenes de relleno, ¿ya? Los de color plomo son los de volúmenes de relleno. Entonces, a lo largo de esta fila sumamos y todos estos volúmenes que se suman a lo largo de fila nos darán 12.3, 0.02 más 12.14 más 0.18. Y no vemos ninguna etiqueta de color morado, quiere decir que no hay corte. Por lo tanto, acá tenemos cero de corte. Y así, a lo largo de cada una de las filas. Esto es lo que se reproduce acá en filas, y mientras que lo que se reproduce aquí en la parte inferior es la sumatoria en términos de columnas. Entonces, esto también es una alternativa como para poder ver el control en planta de cómo puede ir avanzando nuestro movimiento de tierras, ¿no? Por ejemplo, a nivel de esta cuadrícula, decimos que el corte que se debe de realizar debe tener un valor de menos 172.98, ¿no? Acá en el otro cuadrado, acá en la otra cuadrícula, tenemos que realizar un corte de menos 132.87. Acá, por ejemplo, ya en esta zona límite tenemos que realizar un corte de 122, pero ya este relleno obviamente no se va a realizar, pues, ¿no? Bien, estimados participantes, entonces quisiera concluir esta parte de la exposición, indicando pues que todo lo que nosotros podemos hacer con Civil 3D, lo hacemos pues de una forma integral, o sea, podemos hacer el modelamiento de la superficie, podemos realizar pues un tema de análisis como para poder ver visualmente, ¿no? Cómo se mueven, cómo se ubican los cortes, los rellenos, podemos hacer de repente un cálculo también con materiales o de fases para poder ver cómo evolucionan esos volúmenes a nivel de elevaciones. Bueno, estimados participantes, con esto quiero dar por concluida mi breve exposición y les agradezco mucho